En Historias con Prestigio recibimos a José Morelos, un hombre marcado por el amor a la literatura y poeta por vocación, un ser humano cargado de conocimiento, sensibilidad y palabras profundas. En esta conversación nos adentramos en su historia de vida, sus quehaceres y en una relación particular que mantiene con la muerte, una presencia que lejos de asustarlo se convierte en musa e inspiración para dar vida a sus versos. Hola mundo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Historias con Prestigio. Espero que se encuentren súper bien en sus hogares, en sus actividades y en cada una de las cosas que realicen día a día. Mi nombre es Lilibet Palacio y esto es Historias con Prestigio. Hoy estoy un poco poética, un poco romántica y tengo un libro en mis manos muy interesante que me lo voy a quedar para leerme todo lo que dice acá. Y quiero contarles que el invitado de hoy es una persona que también se inspira en lo poético. Tenemos en nuestro podcast a un poeta que se llama José Morelos, a quien recibimos con un fuerte aplauso y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Lilibet. Gracias por esa introducción tan bonita. Ese momento para la poesía, para digamos que la inspiración, de alguna manera. Y un placer y un gusto estar aquí en este espacio. José, muchísimas gracias. Cuando me dijeron que venía para nuestro podcast un poeta, yo creo que aquí todos nos imaginábamos a un señor, porque, pues triste decir eso, pero pues desafortunadamente las personas jóvenes, los jóvenes de hoy en día, no nos gusta la poesía o no les gusta porque a mí todavía me gusta. O no se meten como en este rol de poesías y todo eso. Pero tú eres muy joven. Digamos que físicamente aparento juventud, pero no, pues tú los que me conocen van a decir, ya, ¿por qué está diciendo eso? Mm, no, pues digamos que es complicado el tema directamente porque hoy el reto es muy grande, la inspiración está más en otros, digamos que en otras disciplinas del arte como en la música, y los pelados de hoy disfrutan más un reggaetón, un vallenato de esos con bien champetudo y otras cosas, pero en la narrativa literaria poética digamos que es muy poco la participación, digamos que incluso la escritura desde nuestro territorio, desde la periferia, a diferencia del interior del país, que allá sí hay muchos más poetas, hay mucha gente que le interesa y que consume poesía. Digamos que acá no se consume como debería, pese a que hay talleres de escritura creativa, pese a que hay talleres donde hay poetas y que hay colectivos de poetas. Eh, Pese a eso, falta todavía que hayan personas o haya público que consuma poesía. Y dentro de eso también hay que mencionar que hay gente que no sabe consumir poesía, entonces, y tampoco sabe qué es eso. Entonces, precisamente venimos acá como que a decir eso. Y cuando dijiste ahorita el tema de que esperaban a una persona adulta, hoy sí ya lo pones como que, bueno, yo también soy adulto, pero Pero pues muy, muy, muy mayor, una persona de unos 50, bueno, 50 digamos y que un Juan punta. Mares, pues, un Juan Mares, Eso, un Martín. que es el poeta más reconocido, destacado de esta tierra, de este territorio, porque nos ha representado dentro y fuera del país y porque tiene una historial y una trayectoria y tiene más de 10 libros publicados, que espero que algún momento lo pueda ver también en este espacio hablando de su vida y su obra. Sí, con el favor de Dios aquí va a estar. Em, este libro, Interferencia, todos los poemas y todo lo que aparece aquí es escrito por ti, es inspiración tuya. Sí, claro, digamos que hay un momento, un chispazo de inspiración y cuando llega eso, pues uno está todo el tiempo como en ese ejercicio de escribir lo que siente, lo que le apasiona, lo que vive, lo que experimenta. Y este es un libro relativamente nuevo, está publicado desde el año pasado
Fue publicado en un evento que se hace aquí en el municipio de Apartado, que lo hace el Taller de Escritores Uraba Escribe, al que pertenecí más de 15 años y que fue publicado y presentado en un evento que se llama FENALPA, que es el Festival Nacional del Libro y la Poesía en Apartado. Pero también se presentó en la Feria del Libro y la Cultura en Medellín. Interferencia es un misterio porque así como existe un monstruo de Frankenstein, nace interferencia también. Interferencia es un poco de textos de unos libros que yo tenía en inéditos y que Ujú. comienzo como a tomar parte de cada uno de ellos y sale un libro que se llama Interferencia. Interferencia es transversal, tiene algo muy, muy bonito porque lo transversaliza la muerte. La muerte está casi en todos los poemas, de alguna manera, incluso así sean de amor. Sí. Entonces, claro, el amor termina matando, matándonos a todos. Todos morimos con el amor. Entonces, es también ese poquito de hacer de hacer protagonista a la muerte. Y la muerte siempre termina siendo protagonista. Digamos que, aunque le tengamos miedo, aunque hayan personas que sean reacias como que a eso, decir o hablar sobre la muerte tiene también su secreto, ¿cierto? Hay personas que de pronto les atemoriza la muerte, pero a algunos nos inspira la muerte, pero no para matar ni asesinar. Bueno, uno termina como que hablando de la muerte, pero en el fondo es más bien una búsqueda y es más bien una esperanza mucho más allá de lo que hemos experimentado en vida. Como una búsqueda de aceptación, por ejemplo. Pues que sí, realmente la gente no acepta la muerte precisamente porque cree que hasta ahí llegó toda su vida y por lo que va a dejar. Está el apego a la tierra, está Mm. el apego a la vida. Y entender la muerte es entender que uno ya no hace parte de aquí y que esto tarde que temprano se queda. De hecho, le decía ayer un poema a mis compañeros y lo voy a repetir acá. Claro, Es un poema muy bonito que no recuerdo de quién es, pero dice como, te quiero y te querré, diga el mundo lo que diga. Si 100 años yo viviera, 100 años te adoraría y al morir confesaría que es un amor profundo porque no te olvido ni un solo segundo, ni dormida ni despierta. Que si te quiero en este mundo, después de muerta te adoraría. No creas que exagero, yo muerta sé querer. Yo te quiero con el alma y el alma nunca muere. Ese es un poema muy bonito que sí, termina precisamente con la muerte y dice que el alma nunca muere, es por la eternidad. sí, digamos que de alguna manera eso es un reflejo de lo que es eso. La esencia de la vida está en trascender un poco más allá, pese a que esté o no esté en vida. Súper interesante. Vamos a conocer un poco de la vida de José Morelos. ¿De dónde eres? Bueno, en la portada dice que soy bueno, ahí en la introducción dice que soy de Valencia, Córdoba. Oh, eh, pero mira que es algo muy curioso porque todo el mundo me dice paisa. Pues yo realmente recién nacido vine a vivir a Apartadó. Toda mi vida pública la he realizado aquí. Toda mi vida en trayectoria literaria, escritura, como promotor de lectura, ha sido en esta tierra y creo que uno es de donde se hace, y entonces siempre lo he mencionado. Digamos que de origen, de origen cordobés, de vida pública de Antioquia. Entonces, soy de aquí, me crié aquí, aquí me hice y llevo toda mi vida eh, básicamente dedicado como que a la educación, a la literatura, al arte. Digamos que de alguna manera entender y comprender que la lectura también es un arte, es también un oficio, porque también se practica como oficio y también detrás de eso hay muchos escenarios que nos llevan y nos encuentran directamente en el libro, en la lectura, en la literatura. Entonces, José Morelos es una persona que llega apartado
hace 42 años y que, digamos que durante ese tiempo hizo su vida acá, estudió en el Colegio Policarpa Salabarrieta, eh, fue catequista, estudió en un seminario, estudié filosofía, iba a ser cura, me retiré, entré a la educación, luego me quedé en la cultura. Vamos a hacer un énfasis acá. ¿A los cuántos años llegaste acá a Urabá? No, llegué aquí, llegué 6 meses de nacido. Súper chiquitico. Sí, Ok. ¿Qué pasó que te retiraste de ser sacerdote? De aquí he tenido aquí sentado a varios curas que se retiran. ¿Por qué? en serio. Sí. Yo, pues no sé por qué retirar a los demás, yo hablo por mí. ¿Por ti? No, ¿Qué pasó? ¿Mm? uy, no sé cómo decir eso. ¿El No amor? quiero como comprometerme con eso. Digamos que Seamos honestos. Ante todo, la honestidad. si fuera honestidad, digamos que tendría que hablar un poquito más allá de lo que es, de lo que es la institucionalidad, porque entonces ya representa otra cosa. Mm. El amor siempre está presente, la familia, uno siempre quiere tener una familia, quiere tener unos hijos, quiere tener una pareja, quiere, pues eso también lo hizo hace poco eh, Padre el padre Lineros. Dinero, pero él siguió ligado a la iglesia católica, sigue siendo católico, sigue practicando pues su fe, ¿cierto? En otros no queda ese gusto y terminamos inmediatamente dejamos de creer, apartamos, digamos que la institucionalidad, apartamos la religión como tal y nos dedicamos a una vida un poco más libre digamos que dentro de nuestra ideología, practicar lo que a uno básicamente o uno entiende como fe, como Dios, ¿cierto? Pero el amor está presente siempre y uno siempre está como en esa búsqueda. Pero esa búsqueda no era, digamos que si era Dios, no era una persona como tal, era otra cosa, digamos que misteriosa, cósmica. Y bueno, termina uno por decir, no voy más acá en este espacio, no es lo mío, me regreso para mi tierra, voy a buscar mi vida de otra forma. Y la vocación siempre se lleva en el alma, independientemente de dónde estés, que cómo lo ejerzas, donde, por ejemplo, realizas tu carrera profesional, allí si tienes vocación y la desempeñas bien, pues eso es también un arte. Bueno, entonces, pero en esos momentos asistes a misa y todo eso, o definitivamente te desligaste de la iglesia. De todas las religiones. De todas. Sí, yo soy agnóstico, pues no practico ninguna, estoy fuera pero respeto mucho a quienes lo hacen, tengo amigos sacerdotes, tengo amigos en todas las religiones, digamos que en donde se reúnen a hacer culto, pues tengo Pero amistades. crees en Dios. Uy, no, no, bueno, es una pregunta, pero digamos que a mi manera sí, sí, digamos que los que me conocen ya, yo me retiré del seminario en el 2006, 2004, y de ahí para allá fue una búsqueda distinta. Entonces, al no encontrar un contacto directamente con un ser superior, pues yo dije, no hay ser superior. Y me dediqué como más bien como a pensar en otras cosas distintas a eso. De hecho, no le doy mente como a eso, si está o no está, y simplemente me dedico a vivir. A vivir. Bueno, ¿en qué momento José Morelos decide ser poeta, inspirarte? Muy buena ¿Cómo pregunta. llegaste aquí? Sí, mira que recién salido del seminario, yo comencé a dar clases en una institución que se llama Ferrini, que estuvo acá en apartado, pero hace muchos años pues ya dejó de estar acá. Y allí entré a dar clases de filosofía, de religión, de sociales. Y estando allí me entero de que existe el taller de escritores Urabá Escribe. Ujú. Y
estando en el seminario, yo había escrito un libro que se llama Limón con sal para la vida, que no he publicado. Limón con sal para Sí, la es que vida. mira que es un libro de superación personal y yo pensé que iba a ser el primer libro mío publicado, pero realmente no, fue así. Se le adelantó un libro de minicuentos y se le adelantó este libro, porque aquel libro todavía está inédito y está ya intocable. Decidí no publicarlo, porque además tiene temas religiosos con los que ya no comparto, aunque hay unas historias. Y estos días hablando con un amigo me dijo, vamos a publicar ese libro. Le dije que sí, pero había que seleccionar los textos. Y llegó al taller de escritores Urabá Escribe por ahí en el 2012. En el 2012 llego al taller de escritores Urabá Escribe Ujú. y comienzo a asistir, comienzo a aprender, comienzo a realizar todo el acompañamiento dentro del taller y conozco a Juan Mares, conozco a Albeiro Flores, conozco a todos los que asistían en ese momento, a Mauricio Escobar, a unas poetas que estaban allí, a Ruth Cuesta, y comienzo como a percibir y a ver el mundo de otra forma. Y comienzo a entender que todo lo que yo había leído en el seminario era muy distinto al mundo de la literatura universal. Y comienzo a hacer la diferencia entre literatura universal y Ujú. digamos que aquella literatura que te obligan a leer estando en una carrera para terminar y lograr un objetivo. Y ya allí comienzo de una vez a perfilarme y comencé a escribir, eh, digamos que poesía, pero tenía un amigo que decía que eran cuentos. Y participo en una convocatoria del departamento y allí gano una convocatoria, pero en cuento corto. Ese libro se llama Hojas Breves. En este momento no hay ni uno, saqué 1000 ejemplares en el 2013, pero no quedó ni un libro de esos. Ah, qué Entonces, bien. O sea que fue un éxito. digamos que, no, digamos que la poesía, mira que la poesía no se vende, el cuento y la novela sí. Y más que el éxito en ese momento, sí, porque era mi primer libro y fue como, digamos que uno también termina como regalando y es más lo que la literatura que se regala que la que se vende. Ujú. Digamos que a los de acá, de esta tierra, a los poetas. Pero digamos que fue un éxito en el sentido en que me sacó a la luz, de que por ahí comencé a dar mis primeros pasos en la literatura. Eh, ya comienzo a escribir poesía más, digamos que más de juicio, ya no tanto como que parecieran cuentos, sino más bien esto ya es poesía, poesía. Y a entender que la poesía es una cosa, que el cuento es otra, empezar a entender los géneros literarios era una cosa también, un reto. Pero además de eso, implicaba el compromiso con escribir bien y cómo era escribir bien. Era entender que la gramática funciona de una manera, entender que la ortografía tiene que estar presente, era entender que todo tiene un objetivo dentro de la narrativa escrita y que deben entenderse lo que uno escribe. Entonces, comencé a hacer un ejercicio dentro de mí que terminó creando un poeta dentro. Y ese poeta que ustedes esperaban, digamos que yo normalmente no me autodomino poeta, pero muchos que me ven, mucha gente de acá sí me dice poeta. Entonces dicen el escritor, dicen el poeta, dicen el literato, pero digamos que yo trabajo tres géneros, el cuento, la novela y la poesía. No he publicado novela, pero digamos que hay todos los que escribimos en algún momento, tenemos libros inéditos y estamos allá en el computador, tenemos los escritos y en algún momento va a salir eso, pero ahí está escrito, ¿cierto? Ese es el oficio del escritor, escribir aunque no esté publicando, pero puede tener un libro, puede tener dos libros publicados. Y ahí comienza un nuevo ejercicio, comienza digamos que la profesión de escribir. La profesión de escribir o cuando eres escritor, no solamente es cuando publicas, sino porque estás ejerciendo el oficio de escribir diariamente en tu espacio personal. Y allí se ejerce también ese oficio de escritor. Bueno, ¿cuántos poemas o cuántos escritos hay aquí en este libro? Bueno, la interferencia, uy, ahí hay como
como 20 y pico de poemas. ¿Y todos son tuyos, de tu autoría, escritos por Sí, ti? claro, O existe por ahí no, amigos que te cuando, dicen? cuando un libro trae el nombre del autor y ya ese libro es de ese autor. Cuando son varios es una antología. Entonces en la antología aparece antología y el nombre de la antología y adentro aparecen los nombres de los escritores que hacen parte de esa antología. En Interferencia todos son obviamente de mi autoría. Eh, eh, Hay unos poemas, digamos que muy lúcidos, unos poemas muy fuertes, unos poemas, digamos que muy sensibles. Por aquí vi ahorita algo que decía Apocalipsis. Sí, Ay, no, se me perdió. míralo ahí, Háblame míralo un ahí. poco de este. Ah, no, ese es así. Ese es otro. Háblame un poco de Apocalipsis. Uy, Apocalipsis es un ¿Te lo libro. sabes de memoria? No, mira que yo no me sé mis poemas de memoria, pero sí conozco el contexto. Ujú. Apocalipsis es, digamos que está hablando de la política y está hablando de la corrupción y hace esa analogía entre corrupción y habla de que al principio el hombre, al final el hombre creó la política y la corrupción. Y a la política la llamó tal cosa y a la corrupción la llamó tal cosa. Y termina diciendo que así fue acabando el mundo y que al final no hizo nada para salvarlo. O sea, nosotros destruimos el planeta, destruimos nuestro sistema, destruimos la sociedad, pero no hacemos nada para salvarlo, ¿cierto? Porque ahí está la política y está la corrupción que no van a permitirnos salvar eso. Entonces hay un juego ahí también de palabras y digamos que la literatura en sí es también comprender un montón de cosas dentro del sistema que está muy limitado para nosotros. Y por eso precisamente, voy a permitirme hablar acá esto, eh, hace aproximadamente 4 o 5 años comencé a generar un movimiento literario y ese movimiento literario nosotros hoy lo denominamos andaísmo y el andaísmo hoy tiene unos, digamos que hacen parte de él unos poetas y unos escritores que acá mismo están y que tratamos más bien como de generar un espacio de libertad literaria, entender la literatura desde otras dimensiones, darle unos giros, es permitirse también de alguna manera hacer lo que nosotros queramos con la literatura, pero también que la gente lo pueda comprender, lo pueda digerir y que asimismo lo pueda, digamos que difundir. Esto se hace para eso, la literatura se hace para el disfrute, para el goce, para que nosotros quedemos asombrados. Entonces el movimiento andaísmo hoy está como dando de qué hablar y es un movimiento filosófico, literario, que nace en apartado y que está en estos momentos extendiéndose, está comenzando a dar sus primeros pasos y a sonar y a resonar en el territorio, pero también fuera del territorio. Entonces, digamos que en algún momento podamos otra vez conversar acerca del andaísmo para hablar un poco más de literatura, pero en su trasfondo más filosófico. José, háblame un poco de este poema titulado Jaula. Uy, vamos a leerlo, Sí. yo lo puedo leer. Así en estilo, un estilo así bien poético. Jaula. He liberado el silencio, los sueños, los recuerdos. También he liberado la oscuridad, los miedos, el frío, la tristeza. He liberado la soledad y el dolor que tenía encerrado en el pecho. Liberé los pasos que ya no doy y las ganas de abrazar en primer plano. He liberado lo que sentía mientras sigo aquí, encerrado en esta miserable calavera que ya olvidó cómo respirar. ¿A qué hace referencia este Este poema? poema. Tiene que ver con la muerte, ¿cierto? Sí, claro, ahí termina en algo mucho más de fondo y es que nosotros, pues por eso terminamos como nosotros estamos encerrados en nosotros mismos. Mm. No hay una libertad como tal porque cuando también somos libres y creemos que podemos ir de un lugar a otro, no alcanzamos a dimensionar que no hemos ido a ninguna parte, que hemos sido nosotros mismos porque no, cuando hay libertad,
Y lo decía un filósofo, la libertad es cuando tu alma sale de ti. O Ujú. sea, no puede haber libertad solamente porque el cuerpo vaya de un lugar a otro y porque puedas hacer lo que quieras. La libertad real es después de la muerte. Ah, O sea, caramba. nosotros estamos encerrados, seguimos encerrados en nosotros. Pero bueno, eso es un tema ya también más, Es un tema más espiritual y todo eso, podríamos decirlo así. sí, podemos decirlo así, más dimensional. Este muchacho me va a mandar para mi casa bien Yo voy a, pensativa y preocupada. uy, no, entonces no le voy a dejar el libro. Mira que Sí, sí, ¿cómo que no? Ya es compromiso, ¿ah? Ya eh, empezó, termíneme. haciendo, haciendo promoción de lectura en una institución educativa de acá, no voy a decir el nombre, unos niños conocieron el libro y comenzaron a pedirlo. Y yo les dije, este libro no es para niños. Y dijeron que les interesaba todo lo que decía en el libro. Claro. Y yo pregunté por qué y me dijeron, no, es que me pone a pensar, nos pone a pensar. Y yo dije, pues la intención es que lo disfrutes y lo goces y lo sientas, pero si te pone a pensar, creo que el libro está logrando algo. Y eso es importante, pero es un libro que no es de gustar a todo mundo, digamos Ujú, que a los cristianos, a los católicos, porque hay una cuestión ahí también con el tema de la religión, ujú. es también eso. Y también porque cuando te decía que había libertad para escribir, es que tampoco me voy a cohibir de mencionar una palabra X porque a alguien no le va a gustar. Entonces, Apocalipsis, que aquí lo encontré, voy a leerlo, dice así: al final creó el hombre la corrupción y el caos, y a la corrupción la llamó política, y al caos lo llamó desarrollo. Y vio el hombre que todo estaba mal, pero no hizo ni puta mierda para cambiar el destino. Fue así como un día aniquiló todo lo existente y descansó sin paz para siempre entre el tiempo y la nada. Vale resaltar pues que al final no hay nada, Mm. ¿cierto? Y que el hombre y que nosotros vamos a descansar es en el tiempo siempre está ahí. Yo creo que el tiempo es Dios, el tiempo es Dios. O sea, el tiempo no estaba ni antes, ni estaba después, ni está presente. El tiempo simplemente está. Uy, no, te estoy viendo como pensativa, me No, preocupa te estoy eso. prestando atención. Estoy prestando atención, no te No, pero preocupes. pues yo no sé. Hay que traer un mediador aquí de diálogo. No, te estoy prestando atención. Entonces, pero lo que quiero decir es que eh, voy a leer el prólogo que escribió Santiago Moná. Me vale mencionar a Santiago, que de pronto también en algún momento esté acá. Es uno de los pelados más jóvenes que está escribiendo poesía y que hace parte del andaísmo y que utiliza una... Está por encima de mí, Santiago Moná. Digamos que esa narrativa hoy está muy, puede estar muy de moda, pero no está muy de moda, pero está haciendo caos. Y Ujú. ese caos es el que lleva a que nos identifiquemos o no con esos poetas o con ese movimiento o con aquel escritor. Entonces, yo soy muy admirador de Mario Mendoza y escucho mucho Mario Mendoza. Y yo creo que una de las formas más cercanas a replicar un poco lo que dice Mario Mendoza, teniendo en cuenta que es un intelectual, de que es alguien inteligente, de que está por encima de... Es como también llegar a comprender cómo funciona el mundo, pero también cómo funciona la literatura y hacia dónde va y cuál es el mensaje. Entonces, decirlo acá es también decir a los chicos que están escribiendo, que están pensando en, digamos que están en ser profesionales, es que hay que arriesgarse y que no les dé miedo. Entonces, yo pasé por muchos procesos y para llegar hoy, que todavía no he llegado a ningún lado y que todavía no soy libre y que todavía no soy nadie, Pues libre, pues libre va a estar cuando ya no esté. cuando ya no esté, pero Pues según lo que bueno, entiendo de tu libro. uy, pero entonces ahí vamos a usar las metáforas y vamos a decir, hey, esta Ah, metáfora ok. a qué hace referencia, ¿cierto? Ah, Entonces, como que también es un poquito de eso. No, digamos que
Esto es para consumo personal en su habitación, en su espacio, pero también para compartir literatura con los amigos, con las amistades y decir: "Hey, ¿qué te pareció esto? ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo interpretaste?". Eso, allá iba y qué pena que te interrumpa, porque ahorita cuando leí Jaula, por encimita lo leí, listo, chévere, pero mira el significado, tú le tienes un significado que como pensador y como escritor, lo sabes explicar. Muchas personas lo leemos, lo entendemos de una manera y ya lo dejamos ahí, sin pensar en Es el trasfondo que lleva. total, ese es el punto. De hecho, para eso es la poesía. Lo que pasa es que como está compuesta de metáforas, pero digamos que habemos algunos poetas que no introducimos mucha metáfora, pero queda más cercano al lector que digamos que una literatura un poco más compleja, yendo un poquito más allá digamos que de la misma composición de la narrativa literaria. Entonces, ahí hay que hablar un poquito de esa metáfora, pero digamos que ya sería otro tema, ya sería otras cosas. Pero hoy, bueno, yo agradezco mucho estar en este espacio y precisamente porque de alguna manera interferencia vuelve otra vez y vuelve a estos espacios y eso también es una interferencia. Ujú. Estar aquí hoy, que también es, digamos que también es vital para la literatura, para la lectura, porque nos une con el libro. Yo soy muy amigo de los libros y me gusta mucho regalar libros. Te gusta leer bastante. Y leemos bastante. Leer, pero también consumo mucha literatura, pero también consumo mucho cine. Me gusta mucho el cine arte, me gusta mucho ver películas que me enseñen y me dejen un mensaje. Entonces, de ahí salen también muchas inspiraciones. Pues yo no lo niego, pues hay gente que me dice: "Hey, pero vos ves películas y vos lees, ¿cómo haces para?". No, las 2 cosas se consumen. Eso te iba a preguntar ahorita, ¿quién te inspira o en qué te inspiras? Ya me acabas de decir que lees, que ves películas y todo. Una forma de inspirarse es mucha literatura, porque ahí Mm. uno aprende, porque ahí ves cómo el otro también escribió, porque ahí ves, digamos que estilos de narrativa de algún escritor. Y a mí me inspiró básicamente, y tengo que decirlo, y no me da vergüenza, cuando leí a Gonzalo Arango, fundador de Nadaísmo, eso me marcó mucho. Y me marcó para escribir de un estilo muy parecido al de él, que luego después vino a cambiarse mucho tiempo después. Y que hoy nace otro movimiento usando sus mismas letras que dicen nada para decir anda. Y que eso para mí ya es una ganancia hoy en la narrativa literaria del municipio de Apartado, de la región, del territorio, del departamento. Estas son historias con prestigio. Nuestro invitado de hoy, José Morelos, quien escribe unos poemas muy interesantes con un trasfondo que nos deja pensando bastante, pensando bonito. Yo hoy me voy a ir a pensar toda la tarde. Nos dices que pues te apasiona hacer esto, pero actualmente ¿de qué vives? ¿Dónde te consiguen las personas que digan, me gustaría conocer, dialogar más con José? ¿Dónde te consiguen? Bueno, mira que sí, yo en este momento soy promotor de lectura de la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca. Eh, allí me pueden conseguir tu biblioteca, la biblioteca es de todos. Y muy pronto estará abierta nuevamente al público. Allí tenemos varios colectivos, allí funcionan varios colectivos, voy a mencionarlo acá. Allí funciona, los días viernes funciona el taller de escritores Urabá Escribe, Ujú. los días martes funciona el colectivo literario Antídoto, Lectotertulia, y los días viernes también tenemos un colectivo juvenil que se llama Alternativo. Allí van varios chicos y hacemos procesos de escritura creativa y de lectura. Entonces, hay mucho dinamismo, hay mucho de dónde, hay muchos espacios donde poder ir a leer, ir a conversar, ir a hablar de literatura. Bueno, ya saben, pues si quieren conocer más de José, se acercan a la Biblioteca Municipal Federico García Lorca. Yo me voy a quedar con este libro porque me voy a desmadrar toda pensando. Ah, bueno, y si les interesa el libro, también me pueden,
Bueno, allá me pueden buscar y allá les puedo entregar el libro. Ok. ¿Qué costo tiene un libro de esto, específicamente, Interferencia? Es mínimo 20.000 pesos, Muy no es más. económico, ¿ah? Aquí vamos a hacer la vaca aquí entre José, Luis y mi persona para que nos quedamos con Y este. hay muchos, todavía hay demasiados libros de interferencia, entonces, para Ah, que bueno, los... como este es obsequio, entonces José y Luisa se hacen la vaca. Pero entonces no les preste ese para que no lo lean, ¿no? Ya dijeron, ese queda aquí en la No lo empresa, voy a ya no leemos acá prestar. y ya. Y ya. José, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir un poco de tu historia, de tu vida, de tus pensamientos con nosotros. A ti, Lilibe, muchas gracias por el espacio y qué bueno pues que se puedan llevar este tipo de mensajes, sobre todo de conocer historias con prestigio. ¿Nos acompañarías en un futuro, un próximo Claro podcast? que sí, aquí estaría con Voy a buscar Martín, el, con Juan Mario, voy a haciendo una buscar el tertulia. tema, voy a buscar el tema que sé que contigo lo voy a hablar a la perfección, porque más adelante vamos a estar Genial, de aquí. una, busca el tema después de que te leas el libro. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Historias con Prestigio. Yo soy Lilibet Palacio. Recuerda que si tú tienes una historia para contar, búscanos porque cada voz merece ser escuchada. Síguenos en nuestras redes sociales, nos consigues como Historias con Prestigio. Hasta entonces.